Buen día, entonces comenzamos. Yo no sé por qué hay poquitos hoy día, parece que no sé si tendrán pruebas, espero que no. Ya saben, cualquier duda o consulta me preguntan, me avisan si estoy compartiendo pantalla. Ya, Eh, ayer yo estaba, según yo estaba compartiendo y al parecer no la veían, así que por favor me avisan si es que dejo de compartir pantalla. ¿Ok? Comenzamos con el primer ejercicio. Hoy día ya nos dedicamos a movimiento parabólico. Ya debemos recordar que el movimiento parabólico son dos movimientos rectilíneos que al momento de sumar en el fondo nos da una, un movimiento en dos dimensiones. En el eje X nos vamos a mover con un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y nos vamos a mover con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Ok, ahí no me quedó muy bien los dibujitos, pero eh, esa es la idea. ¿Ya? Todo lo que trabajemos en el eje Y, ¿cierto? Será movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración constante, es decir, que la aceleración será la aceleración de gravedad. Y en el movimiento horizontal será con rapidez constante. Vamos al primer ejercicio. Un cuerpo se desliza por un plano inclinado de 30 grados, aquí está el ángulo, ¿cierto? 30 grados, alcanzando al final del mismo con una rapidez de 10 metros partido por segundo. Es decir, que justo en este punto, la rapidez, voy a proyectar el plano inclinado, la rapidez inicial es de 10 metros dividido por segundo. Y nos preguntan cuál es el alcance máximo en X, es decir, dónde va a caer esto. ¿Ya? Debemos recordar que esto debería ser, lo voy a exagerar un poquito, ¿ya? No va a quedar exactamente parabólico, pero es solo para que se entienda. Pero esto debería ser algo de este estilo. Debería, según esta gráfica, el objeto caer por acá. ¿Ok? En rigor debería ser aquí estar el X a simple vista. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces para ello voy a colocar, como siempre, mi sistema de referencia en el piso y en el punto de lanzamiento. ¿Qué implica eso? Que aquí voy a estar a una posición inicial. Si yo proyecto, ya, perdón, posición inicial, acá voy a tener una altura de posición final, en el eje X voy a tener una posición inicial y acá voy a tener una posición final. Ahora, si yo proyecto el vector velocidad, lo voy a remarcar bien aquí, ¿cierto? Ahí tengo el vector velocidad, es decir que es una proyección de el plano inclinado. ¿Qué implica eso? Por propiedades de los ángulos, el ángulo de lanzamiento está bajo la horizontal. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta aquí? Hasta ahora, lo que yo había explicado antes con la animación FED y con los ejemplos, es que los lanzamientos de proyectil eran hacia arriba, ¿cierto? Con un ángulo ascendente. Aquí vamos a tener un ángulo descendente. ¿Qué implica eso? Que la componente X de la rapidez inicial es positiva, pero la componente Y de la rapidez inicial va a ser negativa. ¿Ya? Eso es importante porque nos va a determinar los resultados que tengamos. ¿Ok? Hasta ahora siempre apuntábamos en este sentido, ya hacia arriba. Por lo tanto, todos los valores de la rapidez, la componente X como la componente Y, eran positivas. Ahora es lo contrario. Vamos al desarrollo. Veamos qué ecuaciones tenemos. Las principales ecuaciones, ¿ya? Las principales ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la de posición para el eje Y, la ecuación itinerario, donde tenemos que la aceleración dividido por 2, delta t cuadrado, más la rapidez inicial, ojo acá, en el eje Y, por delta t, más la posición inicial en el eje Y. Entonces ahí ya tenemos la ecuación para el eje Y. Insisto, aquí por ahora no me entregan tiempos,
por lo que podría descartar eventualmente la aceleración media para poder calcular a lo mejor la posición a partir de la rapidez inicial y final, ¿ya? Así que generalmente esta es la ecuación que más ocupamos. ¿Por qué estoy yendo más rápido esta vez? Porque como tenemos dos ejercicios, quiero que alcancemos a hacer el segundo. Para el movimiento rectilíneo uniforme, solo tenemos una. La rapidez inicial en el eje X, que será la misma rapidez siempre. Recuerden, en el movimiento en el eje X tenemos rapidez constante, así que será la misma rapidez siempre. Vamos a tener la posición final menos la posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Si se dan cuenta, aquí ya eventualmente podría directamente calcular la posición final. ¿Ok? Ya podría eventualmente calcular la posición final usando la ecuación 2, pero tengo el inconveniente que no conozco el tiempo. Anotemos los datos ahora que tenemos las ecuaciones. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo, que equivale a 30 grados, la rapidez inicial, que equivale a 10 metros dividido por segundo, y eh, eso es todo. La altura inicial no se conoce, ya tenemos una incógnita. La altura final se conoce, vale 0. La posición inicial en el eje X es 0. La posición final es desconocida. Tiempo inicial 0 segundos y el tiempo final desconocido. A ver, a lo mejor aquí voy a tener que usar más ecuaciones, porque no me había dado cuenta que no nos entregan la altura. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Voy a anotar las otras ecuaciones de movimiento acelerado con color verde. ¿Ya? Aquí abajito vamos a tener la aceleración, rapidez final menos inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Y la ecuación que no depende del tiempo, que es la variación de posición, rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Y además voy a aprovechar, no lo voy a hacer ahora porque ya lo hicimos en clases, que tenemos una ecuación extra. ¿Se acuerdan cuando mezclamos la ecuación 1 y 2? Mezclando la ecuación 1 y 2 decíamos que la posición final es igual a la, a ver, déjenme recordar, tangente del ángulo por la posición final menos la aceleración de gravedad. Ojo, acá el menos ya está incluido en el 9,8, así que cuando reemplazamos 9,8 positivo directamente por la posición final al cuadrado dividido por dos veces la rapidez inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo. Esa ecuación la obteníamos mezclando la ecuación 1 y 2. Aquí seguimos teniendo, y aquí me faltó algo que siempre se me olvida, la posición inicial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos básicamente todas las ecuaciones. ¿Ok? Ahora tenemos que pensar qué ecuación vamos a ocupar. Una de ellas es que tratemos de calcular el tiempo. A ver. ¿Alguna idea de qué ecuación podríamos ocupar? Antes de que empiece a preguntar uno por uno. ¿Se me escucha o no? Ahí está, ahí se me escucha, que no me está funcionando el micrófono, creo. Sí, lo estoy escuchando. Yo no sé si usted... Ocuparlo Dígame. para sacar la posición inicial y de ahí se puede resolver. Bueno, de lo que tengo entendido. ¿Cómo, cómo? Ocupar la última que sacó Ya. para despejar la posición inicial Tenemos del el eje. problema ahí. Ahí el problema es que no conocemos la posición final del eje X.
Ese es el Mm, inconveniente. En todas tenemos dos incógnitas. Si se dan cuenta, voy a anotarlo con otro color para que lo que siempre hacemos es ir viendo en las ecuaciones para poder descartar. Siempre nos vamos a encontrar, esto no lo conozco, no conozco el tiempo, ¿cierto? La posición, perdón, la posición final sí la conozco, pero la posición inicial no. Tengo ahí dos incógnitas, tiempo y posición inicial. Acá no conozco la posición final, ni conozco el tiempo final. Acá no conozco la rapidez final, ni tampoco conozco el tiempo final. Acá no conozco la posición final y acá no conozco la rapidez final. En todas tengo dos incógnitas. Acá no conozco, perdón, esto sí lo conozco, esto no y esto tampoco. Entonces tenemos que armar un sistema de ecuaciones tal que nos ayude a trabajar. A ver, mm, un cuerpo se desliza por un plano de 30 grados. Mm, 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 mm. Este ejercicio, por si acaso, lo saqué de un Chaum. No descarto que le falte un dato. Yo creo que a simple vista, a lo mejor se puede hacer, a lo mejor es complicado. Los Chaum siempre, los ejercicios de Chaum siempre son difíciles. Pero vamos a hacer trampa. Como es el primer ejercicio de lanzamiento de proyectil que vamos a realizar, vamos a hacer trampa. Vamos a darle una altura a esto. ¿Les parece? Démosle a alguien, no sé, 20 metros. 20 metros, ¿ya? De altura, vamos a darle ese dato. ¿Mm? 20 metros, posición inicial 20 metros. ¿Ya? Hagamos eso mejor, porque si no nos vamos a demorar mucho. Insisto, quiero que hagamos el segundo ejercicio. 20 metros de altura. Entonces, como nos preguntan por el alcance máximo, usemos al tiro esta ecuación. Ya la tenemos lista. ¿Mm? Entonces, conocemos todo excepto la posición final. Veamos. Reemplacemos datos. Vamos a reemplazar datos acá abajo. La posición final es cero, ¿cierto? Voy a escribirlo como en el orden de la ecuación cuadrática. Esto sería menos 9,8 por la posición final al cuadrado, dividido dos veces por 10 por coseno del ángulo, en este caso de 30 grados, al cuadrado, mm, más la posición final por tangente de 30 grados, más la posición inicial que yo inventé el número 20 metros. ¿Ok? Veamos, reemplacemos datos. Espero, estoy cruzando los dedos que me dé un resultado lógico. Insisto, inventé la altura. Ah, esto tiene que estar en grados. Estoy revisando mi calculadora que esté en grados. No la tenía en radianes. Menos 9,8. Voy a usar mi calculadora. Ustedes traten de ver ahí que em, utilicen algo para solucionar sistemas de ecuaciones. Yo voy a usar mi calculadora para solucionar esta ecuación cuadrática en realidad. ¿Ya? Entonces esto me queda menos 9,8 dividido por 2, ¿cierto? Por 10 coseno de 30, todo eso elevado al cuadrado. La parte B es tangente de 30 y el C sería 20. Ya, me dio algo que tiene sentido. Me dice que la posición final, como siempre, tenemos dos soluciones para un sistema cuadrático, ¿cierto? La primera es menos 13,627 metros. Automáticamente la descartamos. ¿Por qué? Porque el objeto no puede caer detrás, no puede estar a menos 13 metros, ¿cierto? La descartamos automáticamente. Y la segunda solución es de 22,464 metros. Por lo tanto, me quedo con esta solución.
Por lo tanto, la posición final con tres cifras significativas será 22,5 metros. Esa es la distancia en el eje X. Si me preguntaran cuál es el vector posición, ¿ya? Esto siempre yo hago ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería el vector posición final? Sería nuestro 22,5 y vector unitario. ¿Por qué solamente el y vector unitario? Solamente el eje X, porque recordemos que como llegó al suelo, el eje Y es 0. ¿Ya? Si quieren lo podemos colocar como 0J, ¿ya? Pero no es necesario. Entonces ahí tendríamos el vector posición final si es que me lo hubiesen preguntado. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿O se me quedaron dormidos? Dormida también. No, profe, ninguna duda. Ya, perfecto. Recuerden, insisto, de repente el silencio de ustedes me da miedo, ya, porque no sé si no están entendiendo nada o realmente están entendiendo todo. Ya, llega a ser un poco película de terror esto. Ya, el silencio de ustedes de repente me asusto. Veamos entonces la segunda parte. Aquí, para la segunda parte, tenemos dos posibilidades, a simple vista, yo creo que tenemos dos formas de hacer el ejercicio. ¿Ya? Una de ellas sería eh, con, con la ecuación 2 calcular el tiempo, obtener t, ¿cierto? Y, eh, y obtener b sub final en y y b sub final en x. Esa sería una opción, ¿ya? Y la que voy a usar yo, la otra es usar la ecuación, aquí lo mismo, la ecuación, pero la ecuación uno y repetir lo mismo, ¿ya? Usando la ecuación uno. La que voy a hacer yo es usar la ecuación 2, pero en vez de obtener la componente x y la componente y, ¿cierto? Usando la ecuación uno y 2, voy a solamente obtener la componente en x y a partir de ahí, a ver, ah, no, voy a tener que obtener la componente y también. Entonces voy a usar esta primera parte, ¿ya? Usando la ecuación 2 voy a obtener la componente x y la componente y. En realidad voy a ocupar la ecuación uno y 2 básicamente. ¿Ok? Porque conocemos todos los eh, datos. Ya sé, recuerden, que la rapidez inicial de x es igual a la rapidez en x y es igual a la rapidez final en x. Eso ya lo conozco. ¿Ya? Y vale, en este caso, no sé cuánto vale, no lo he calculado. ¿Ya? Pero hay que calcularlo. Aquí la componente en x es el cateto adyacente del vector y es positivo, así que será la rapidez inicial coseno del ángulo. Y ahora hay que calcular eso. ¿Ya? Entonces, para la rapidez en x, tenemos que esto es 10 coseno de 30. Coseno de 30, no estoy seguro, ¿era 0,5? Siempre se me olvida eso. No, no era 0,5. El 10 coseno de 30 es igual a 8,6603. Vamos a aproximar ahí metros partido por segundo. Ahí tengo la componente en x. ¿Ok? Recuerden, vamos a obtener esta velocidad, la velocidad final. Eso implica que vamos a tener un ángulo final. No sé cuánto vale. ¿Ya? Por eso, como no sé cuánto vale, no puedo obtener la componente y a partir de la componente x. Si supiera cuánto vale, lo podríamos hacer directamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya conozco la componente en x, voy a despejar el tiempo usando la ecuación número 2. Despejando
T final en la ecuación 2. Con ese resultado después lo reemplazo en la ecuación 1, aunque me estoy dando cuenta que no es necesario. Ya lo voy a hacer de esta manera. Ya voy a seguir con el camino. ¿Cómo pueden hacer o despejar la componente Y ustedes usando esta? Se los dejo de tarea. ¿Ya? Ahí sale. Ya conocen la variación en Y, conocen la rapidez inicial, conocen la aceleración, así que pueden obtener la componente Y de la rapidez final. Eso sale más rápido de lo que yo estaba pensando. Así que me voy a dar una vuelta grande para llegar al resultado. Entonces, despejando el tiempo de la ecuación número 2, tenemos que el tiempo final será igual a, recordemos que el tiempo inicial es 0, será igual a la posición final menos la posición inicial dividido la componente en X. ¿Qué implica eso? Que al reemplazar datos, esto nos da rapidez, posición final 22,5 menos posición inicial 0 dividido lo que nos dio recién, 8,6603. El tiempo final será 22,5 dividido 8,6603. Eso me da que el tiempo de vuelo es de 2,598 segundos. Y ahí tenemos el tiempo que demoró en caer al piso. Ahora, con este tiempo, con t final, lo reemplazo en la ecuación en la ecuación 3, la voy a reemplazar, ¿ya? En la ecuación 3 y despejo la rapidez final del eje Y. Entonces, ya sé que la aceleración es la rapidez final del eje Y menos la rapidez inicial dividido del eje Y dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso implica que la rapidez final del eje Y será igual a la aceleración por tiempo final, recordemos que esto es 0, más la rapidez inicial del eje Y. Voy a escribir el siguiente paso, simplemente para que quede claro. La aceleración por el tiempo final, y en este caso voy a colocar el menos. ¿Por qué menos? ¿Ya? Porque esta es la componente Y, apunta hacia el lado negativo. Recuerden eso. Entonces será menos la rapidez inicial, cateto opuesto. Si yo lo proyecto, me queda en el triángulo el cateto opuesto, así que esto es seno del ángulo. Reemplacemos datos. Esto es menos 9,8 menos la rapidez inicial 10 seno de 30 y esto nos da menos 9,8 menos 10 seno de 30, 14,8 negativo metros dividido por segundo, no al cuadrado, segundo nomás. Por lo tanto, ojo acá, no hemos respondido la pregunta. La velocidad, recuerden que la velocidad es un vector, será igual a 2,598. Vamos a escribir con tres cifras significativas. Se me estaba olvidando esto. Ya se me estaba olvidando. Así que esto me queda. El 8 aproxima al 9, ¿cierto? Y el 9 aproxima al 5. Así que esto me queda 2,60. Ahí tenemos las tres cifras significativas. Y vector unitario menos 14,8 j vector unitario metros dividido por segundo. Ahí tenemos el ejercicio desarrollado. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿podría volver a repetir la última parte? Y ahí me perdí en la parte, ¿Cuál es en lo de la seno, en lo de seno. acá? ¿Esto de Sí, aquí? sí. ¿Sí? O sea, me quedé pensando en dónde Ah, sacó la aceleración, pero me di cuenta que era la gravedad. Pero ya, ahí sí. caché, pero lo que no entendía el seno, ¿dónde sacó el seno? Ya, Sé que ya. tiene que ver algo respecto al ángulo que dieron de los 30 grados,
Sí, pero hasta ahí mire, no sé. a ver, lo voy a tratar de dibujar. Lo voy a dibujar aquí en esta esquinita, ¿ya? Por el espacio para no perder el dibujo. Este es el punto de caída, así. Esto cae parabólicamente así, ¿cierto? Esto viene de acá. Por lo tanto, hay una proyección. No me quedó muy bueno el dibujo. Vamos a borrar. Necesito que el dibujo quede clarísimo para, para que se note de dónde aparece. O le pregunto primero, ¿se entiende de que el vector velocidad es eh, un vector que apunta hacia abajo? Sí, ¿O eso sí se entiende. sí? Ya, perfecto. Entonces, el vector velocidad ya sabemos que está así y es paralelo al plano inclinado. No me quedó muy bien derecho, pero es en el mismo plano, ¿ya? Del plano inclinado, ¿ok? El plano inclinado tiene el ángulo con la horizontal con respecto a este punto, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proyectar la parte horizontal hacia acá, ¿ya? Ahí tengo la parte horizontal, tengo el plano inclinado, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proyectar el plano vertical, es decir, la base de este punto de lanzamiento, es decir, que voy a proyectar hacia arriba, ¿sí? En el fondo, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo el eje Y y acá tengo el eje X, ¿ok? Eso es todo. Entonces, por propiedades de los ángulos, esto es el ángulo opuesto por el vértice. ¿Eso qué implica? Que ese ángulo se repite aquí. Hasta ahí cómo estamos. ¿Bien? Bien, profe. ¿Sí? Ya. Recuerde, no quiero que se me pierda. Este es la velocidad inicial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esto de aquí y lo voy a graficar acá. No me quedó centrado, pero parte desde cero. ¿Qué es lo que hago? Tengo el eje X, tengo el eje Y y proyecto. Acá tengo el, la componente X del vector y acá tengo la componente Y del vector velocidad inicial. Recordemos, aquí tengo el ángulo. Ahora, por propiedades de los vectores, ¿qué es lo que voy a hacer? Pesco esta componente y la dibujo acá. Recuerde que un vector yo lo puedo mover en cualquier parte del plano, pero lo que no puedo hacer, y se los he dicho siempre, es cambiar la magnitud, la dirección y el sentido. Si cambio una de esas tres cosas, cambio el vector. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue tomarlo nomás, así tal cual, y me lo llevé acá al final. ¿Qué me queda? Me queda este triángulo. Eh, Entonces ahí tengo la componente X, la componente Y y la magnitud de la velocidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ya. Entonces ahora, ¿qué es lo que hice? Me acordé de que tengo funciones trigonométricas y que decíamos que la función coseno siempre es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Recuerde que esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Y la función seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces de ahí aparece que cateto opuesto dividido la hipotenusa es igual a seno del ángulo. ¿Y qué es lo que hago? Como no conozco la componente Y, la paso a la hipotenusa multiplicando al otro lado. Y de ahí me quedó esto. Ahora la pregunta, ¿por qué es negativo? Simplemente porque la punta de la flecha de la componente Y apunta hacia abajo. ¿Se entendió? sí, ahora sí se entendió, profe. ¿Sí? Pero en un caso hipotético que, por ejemplo, ya de una forma que yo interpreté el ejercicio, ya en la prueba, y no quiero ocupar ese ángulo, y por ejemplo, en este Ah, caso son 90 grados, y yo le pongo, por ejemplo,
Eh, aquí 70, por ejemplo. sí, o sea, no, si le pongo 60. Ah, no, 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 sí son tiene razón, 60. estaba pensando en 100. No, no, 60, ¿sí? Sí, 60. Y de ahí puedo ocupar otra función trigonométrica y eso no me va a cambiar el resultado No, posteriormente. pero eso sí, el ángulo, o sea, el triángulo que tendría que hacer ahí usted es este. Usar este Sí, triángulo, donde aquí tengo el 60, ¿ya? Entonces aquí le va a quedar que la componente Y será la rapidez inicial coseno de 60. Ojo con eso, entiendo. ¿sí? Porque el seno de 30 más el coseno de 60 nos va a dar 1, ¿cierto? Sí, O sea, en el fondo es el complemento, ¿ya? O sea, lo único que cambiaría ahí es la función trigonométrica, pero estaríamos ocupando otro triángulo. Así que pueden ocupar el triángulo que estimen conveniente, ¿no? O sea, da exactamente lo mismo, siempre y cuando sea correcto el ángulo elegido, ¿ya? entiendo, profe. Perfecto. Veamos el otro, que es el que yo quería que llegáramos a hacer. A ver si lo esperemos alcanzar a hacerlo. Dice: un espía arranca de su enemigo en un automóvil a una rapidez constante de 100 kilómetros dividido por hora, y cuando está a 50 metros, es decir aquí, ¿cierto? A 50 metros de distancia, eh, de distancia, él impacta una granada sobre el automóvil. Es decir, que el automóvil partió desde acá, posición inicial cero del auto, y cuando llegó acá, le llegó la granada, ¿cierto? Explotó eh, sobre el automóvil y con un ángulo de 40 grados sobre el horizontal. Nos dice: considere que la granada fue lanzada cuando el automóvil pasó por la posición cero. Es decir, aquí estamos, el automóvil está al inicio, de aquí partió. Calcule la velocidad inicial del proyectil para que impacte sobre el espía. O sea, tenemos que saber cuánto vale eso para poder lanzar la granada. Y nos preguntan la velocidad final del proyectil en los 50 metros. Entonces, veamos qué datos tenemos. Ya tenemos más o menos el esquema, así que no lo voy a dibujar. Lo único que voy a hacer es colocar, como siempre, el sistema de referencia. En este caso, ah, en el piso, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí en el piso. Sistema de referencia. Aquí tampoco me están dando la altura. Ojo acá. Ahí sí que vamos a tener que hacer lo que teníamos que hacer acá. ¿Ya? Em, tenemos la rapidez del automóvil. La rapidez del automóvil es constante, así que le vamos a llamar V sub A, y es de 100 kilómetros dividido por hora. La posición inicial del automóvil, 0 metros. La posición final del automóvil, 50 metros. Ángulo de lanzamiento de la granada, 40 grados. No estoy seguro, pero parece que este estaba en la guía, por si acaso. ¿Ya? Vamos a los datos de, ¿cierto? Ahora de posición de la granada. La posición inicial de la granada no sé cuánto vale. La posición final de la granada. Vamos a suponer que el auto es tan bajito, ¿ya? O vamos a colocar en el fondo el sistema de referencia aquí, ¿ya? Para que quede en cero, para que la posición final de la granada sea 0 metros. Em, ¿Qué más? La rapidez inicial de la granada, desconocida, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos calcular. Y no sé si se me escapa algún dato. Creo que no, creo que eso es todo. Veamos las ecuaciones. Para la granada, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos la aceleración de la granada, ¿cierto? La aceleración de la granada será
rapidez final en el eje X menos rapidez inicial en el eje, perdón, en el eje Y, dividido tiempo final menos tiempo inicial. La ecuación itinerario, posición final, aceleración de la granada por la variación de tiempo al cuadrado más la rapidez inicial en el eje Y por la variación de tiempo más la posición inicial de la granada. Luego tenemos la ecuación que no depende del tiempo, dos veces la aceleración, la rapidez de la altura, ¿cierto? Por la rapidez final en el eje Y al cuadrado menos la inicial en el eje Y al cuadrado. Y la ecuación voy a anotarla por si acaso, que la que mezclaba la ecuación 1 con la 2, teníamos que esto era, siempre se me olvida, posición final por tangente del ángulo de lanzamiento, ¿cierto? Menos la aceleración de gravedad por la posición final al cuadrado, dividido dos veces la rapidez inicial, coseno del ángulo de lanzamiento al cuadrado. Ahora para el auto. Perdón, para el movimiento rectilíneo uniforme, para la granada, vamos a tener que la rapidez inicial en el eje X de la granada es igual a la rapidez inicial de la granada en realidad, porque siempre es constante en el eje X en realidad, ¿cierto? Y es posición final de la granada menos posición inicial de la granada dividido tiempo final menos tiempo inicial. Y para el auto vamos a tener que la rapidez del auto, como es constante, es posición final del auto menos posición inicial del auto dividido tiempo final menos tiempo inicial. Ya de aquí podemos ir sacando algunas cosas. Ya la voy a marcar. La posición final del automóvil, que era esta, la posición final del automóvil es la misma posición final que la granada. Los dos llegan a los 50 metros, los dos están aquí. ¿Ok? El tiempo inicial de ambos es 0 y el tiempo final de ambos también es el mismo. El tiempo final del auto, cuánto demoró en llegar el auto desde los 0 hasta los 50 metros, y cuánto demoró la granada en impactar el auto, también es el mismo. Así que tienen en común la posición final en el eje X y tienen en común el tiempo. Así que podríamos perfectamente usar, llamemos esta ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. Podríamos usar la ecuación 5 y 6 para poder eh, calcular el tiempo. Creo que sí, a ver, ustedes me van ayudando. Creo que con las 5 y las 6 podríamos hacerlo. Estoy viendo las ecuaciones. ¿Conocemos la rapidez del auto? Sí. Voy a hacer al tiro el cambio de unidades, por si acaso. Cambio de unidades es 100 kilómetros dividido por hora a metros dividido por segundo. Eso me da, lo voy a escribir aquí arribita, 27,778 metros partido por segundo. Ahí tengo la rapidez del auto. Entonces, a ver, conozco la rapidez final, conozco la inicial. Conozco esto, esto, esto. Voy a despejar el tiempo. Despejando t final de la ecuación 6, me queda tiempo final es igual a la posición final del auto menos la posición inicial del auto dividido la rapidez del auto. ¿Ok? Más el tiempo inicial, que ya sabemos que es 0. La posición inicial es 0, así que el tiempo final será igual a los 50 metros dividido los 27,778. ¿Cuánto demoró en llegar el auto hasta ahí? 50 dividido 27,778, 1,799. Voy a ocupar
3 decimales, o sea, 3 nueves, segundos. Ese es el tiempo que demoró en llegar el auto. Ahora, reemplazando t final en la ecuación 5, obtenemos la rapidez en el eje X de la granada. Y la rapidez en el eje X, recuerden, voy a tener este triángulo, rapidez inicial, lo mismo que hice hace un rato por si acaso Tulio, ¿eh? Rapidez inicial en el eje X de la granada, rapidez inicial en el eje Y de la granada, ¿ya? Y ahí tengo el ángulo, así que esto de aquí es el cateto adyacente, rapidez inicial, coseno del ángulo de lanzamiento. Así que esto lo voy a reemplazar en la ecuación. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que para la granada, la rapidez inicial coseno del ángulo es igual a la posición final de la granada menos la posición inicial de la granada dividido tiempo final menos tiempo inicial. Esto es cero y despejo. Entonces me queda que la rapidez inicial es posición final dividido tiempo final coseno de el ángulo. Reemplacemos datos. Ojo acá, se me olvidaba, esto es de la granada. Posición final 50 metros, tiempo final 1,70999 coseno de 40. Por lo tanto, la rapidez inicial del automóvil, ustedes ahí me Me, confirman. me dio Dígame. 36, 36, espérate que se me borró. Lo voy a hacer, me dio 36,20 y tanto. A ver, 1,7999 coseno de 40. Sí, 36,26, ¿está bien? Sí, 36,26. 36, yo le voy a colocar más decimales. 36,202633. ¿Ya? Metros dividido por segundo. Pero ojo acá, me están preguntando por la velocidad. Voy a pasar a otra hoja. La velocidad. ah, vamos a. Eran más preguntas ahí. Déjenme copiar esta. Ahí sí. No, tampoco. Ahí sí. Ya sabemos que la rapidez inicial de la granada era 36,263. Este lo vamos a aproximar el último 3, porque ahora me di cuenta que había un 8. ¿Ya? Así que este de aquí lo dejamos, lo aproximamos a 4. Ya, yo decía que tenemos la componente X, velocidad inicial, coseno de el ángulo, por lo tanto la componente Y será la velocidad inicial, seno del ángulo. Por lo tanto, para la pregunta A, la velocidad será la componente X y vector unitario más la componente Y J vector unitario, o escrito de otra manera sería la magnitud coseno del ángulo más la magnitud seno del ángulo. ¿Ya? Vectorialmente. Recuerden, las dos componentes apuntan hacia el lado positivo, por eso las dos están positivas, así que la velocidad inicial será 36,2634 coseno de 40 y vector unitario más 36,234 seno de 40. Ahí ustedes me corrigen. 36,2634 coseno de 40. 27,779 y vector unitario más 23,0, perdón, 309 J vector unitario. Todo eso en metros partido por segundo. Pero ya sabemos
que nos piden siempre con tres cifras significativas, así que esto será 27,8 más 23,3 J, metros dividido por segundo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? No tengo ninguna duda, profe. No, perfecto. El resto de los compañeros... Oh, se fue el resto. Arrancó. Había más compañeros. No recuerdo quién más había conectado. Profe, Dígame. ¿se escucha bien? Sí, sí, la escucho bien. Ah, ya. ¿Cómo sacó la velocidad inicial de la granada? Volvamos atrás. Yo les decía que las cosas que tienen en común este tipo de ejercicios, no sé si lo recuerdan, lo habíamos visto con movimiento rectilíneo, pero yo siempre les decía, cuando hay dos alcances, ¿cierto? O hay dos objetos que están en movimiento, siempre vamos a tener dos incógnitas. Pero lo que siempre tienen en común, ¿ya? Son el tiempo y la posición final. ¿Por qué? Porque siempre en este tipo de ejercicios nos van a preguntar dónde se encuentran. En este caso, ¿dónde se encuentran? Se encuentran aquí en el eje X y el tiempo que demoró en llegar la granada y el tiempo que demoró el auto en recorrer 50 metros también es el mismo. Por eso, de alguna manera, escribí todas las ecuaciones. Si se dan cuenta, de estas ecuaciones ocupé dos nomás. De estas dos que me sirven son estas. Con la velocidad del auto obtuve el tiempo. ¿Por qué? Porque conocía la rapidez inicial del auto, conocía las posiciones en el eje X y conocía el tiempo inicial que dijimos que era cero. Con ese tiempo lo reemplacé acá arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí yo sé que en el eje X se mueve la misma rapidez, la rapidez inicial de la granada va a ser igual a la rapidez final de la granada. Porque en el eje X recordemos que el lanzamiento parabólico siempre se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, como estaba seguro de eso, obtuve solamente la componente X, ¿ya? Usando el tiempo. Y es lo que obtuve aquí. Primero obtuve el tiempo y después usé esta ecuación, que es esta misma, la 5. Esta es la ecuación 5, pero escrita de otra manera. Esto de aquí representa la componente X de la rapidez inicial. ¿Qué es lo que hice para ello? Dibujé el triángulo rectángulo que le estaba explicando a Turis un rato. ¿Ya? Yo sé que la rapidez inicial es esta y que esta es la rapidez inicial en el eje Y y esta es la rapidez inicial en el eje X, que recordemos, es esta de aquí. ¿Ya? Así que, como tenía los ángulos, yo sé que este de aquí es el cateto adyacente y lo puedo escribir de esta manera. Rapidez inicial por el coseno del ángulo. Y lo reemplacé en la ecuación 5. Y de ahí obtuve la rapidez inicial. Lo que hice después fue pasar el coseno dividiendo nomás. ¿Ya? Yo sabía que la posición inicial de la granada en el eje X es cero y que el tiempo inicial de lanzamiento de la granada también era cero. Así que me quedo multiplicando con el tiempo. Me quedó esta ecuación. ¿Ya? Y ahí reemplazamos datos y obtuvimos la magnitud. La magnitud de la velocidad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ahí vi las dos fórmulas que usó. Ahí caché cómo fue que lo sacó. Ah, ya. Perfecto. ¿Está bien ahí entonces? ¿Sí? Terminamos de la explicación. Sí. Ya, ya. Espero que haya quedado claro. Ya, entonces ahí obtuvimos la primera pregunta. A ver, yo no había querido abrir MATLAB para ver si es que mi computador no colapsa. Comprobemos si es que estamos bien. Deme un minuto. Voy a tener que compartirles pantalla de acá. Voy a cambiar la pantalla porque MATLAB se abre desde acá. Paciencia, debería estar abriendo esto. Voy a tener que echarle carbón a mi computador.
Imagínense, aquí están todos los procesadores trabajando a full. Mientras tanto, de- a ver si alcanzamos a hacer otro ejercicio mientras abre MATLAB. Ya, aquí la B dice calcular la velocidad final del proyectil. Aquí tenemos que hacer lo mismo, son los mismos pasos que hicimos en este ejercicio. ¿Ya? En el fondo voy a ocupar la ecuación, como ya conocemos el tiempo, ya conocemos la componente x de la velocidad y como siempre es la misma, ¿ok? Lo único que me falta es obtener la componente y de la velocidad, así que voy a ocupar la ecuación de aceleración media, esta ecuación. Conozco la rapidez inicial del eje Y, ¿cierto? Porque la acabamos de calcular. Conozco el tiempo final, conozco el tiempo inicial y conozco la aceleración. Y me falta conocer la rapidez final del eje Y. Recordemos, esto es igual a... Vamos a escribirlo acá. La rapidez inicial, conocemos la componente X, así que la podemos reemplazar en la rapidez final o la velocidad final. ¿Por qué? Porque la velocidad final será la componente x de la velocidad de la granada y vector unitario más la rapidez final del eje y j vector unitario. Y esto es lo que no conozco, eso es lo que me falta calcular. Entonces, usando la ecuación, lo voy a escribir acá, de aceleración de, en este caso, la granada, será igual a la rapidez final en el eje Y menos la rapidez inicial del eje Y, que también la conozco, recordemos eso, ¿ya? Aquí está la rapidez inicial del eje Y, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo inicial es 0, el tiempo final lo calculamos hace un rato, que valía 1,707.999, ¿cierto? Así que la rapidez final del eje Y será igual, voy a reemplazar datos al tiro para hacerlo rápido, será igual a menos 9,8 por 1,7999 más, como la rapidez en el eje Y apunta hacia el lado positivo, ¿cierto? 23,309. Entonces la rapidez final del eje Y, según el esquema, esta sería la rapidez final. Ya tenemos componente X, componente Y, así que debería darme algo negativo. No sé si me va a dar negativo. Parece que menos 9,8 por 1,7999 más 23,309. Me da 5. Es un valor positivo. Algo raro hice. ¿Me pueden ayudar a corregir el error? ¿En qué me equivoqué? Reemplacé, según yo, bien. Me da 5,66998 metros partido por segundo. Que no consideré. Profe, yo no veo nada extraño, la verdad. O sea, viendo los datos que agregó, hizo todo el procedimiento bien ahí. ¿Sí? Sí. O sea, igual, o sea, me parece raro, pero no. Por el proceso que hizo está bien. Debería haberme dado algo negativo. Si ese es el único inconveniente.
Es el único inconveniente. A ver, déjenme revisar el procedimiento. A ver, comparemos. ¿No tendría que ver con el ángulo, profe? ¿Con el tema del seno? ¿O eso está bien? No, entonces está bien porque es el dato inicial. A lo mejor calculé mal. Por eso vamos a comprobar de que el resultado de la rapidez inicial está bien. Voy a, ahora sí, a mostrar MATLAB. Ya, a ver, aquí, dato inicial, menos 9,8. La rapidez inicial aquí la vamos a cambiar. La rapidez inicial era de la granada, dijimos de 36.263,34. Vamos a usar todos los decimales. El ángulo de lanzamiento era de 40 grados. La posición inicial en el eje Y, esa no la calculé. Necesito ese dato para obtener ¿de dónde puedo sacar la posición inicial del tiempo? A ver, déjenme calcularlo a la rápida. Menos 4,9 por 1.723 cuadrado más la rapidez inicial en el eje Y. La rapidez inicial en el eje Y. Ups, déjenme, estoy buscando los datos. 20 más 23.309 por 1.799. 26,07. Según mi cálculo, esto está en 26.0796. La posición inicial en el eje X y el tiempo final dijimos que era de 1.7123. Perdón, 123. Ese era el tiempo final. El auto tiene aceleración 0, rapidez inicial 27, 27,778. 27.778. Y la posición inicial es 0. Ya, a ver. Esto debería darnos el punto azul es el proyectil, el verde es el autito. No, parece que nunca se alcanzan aquí. Algo pasó. Algo calculamos mal. Algo calculamos mal. A ver, a lo mejor me equivoqué en despejar los tiempos. La rapidez inicial del auto, ¿cierto? Estoy comprobando por si acaso. Ah, 50 dividido 27.778. Ya me da ese tiempo. La rapidez inicial. Vayan por favor, si es que pueden ir comprobando los cálculos. Puede ser que el cálculo de la rapidez inicial es el que está malo. 50 dividido 50 dividido 1.799 coseno de 40. ¿Está bien? A ver, 27, sí. ¿Está bien este dato?
A ver, un minuto. Puede ser que la altura final me haya equivocado, pero la altura inicial quiero decir. Ya está bien el dato. Estoy revisando los resultados. Están bien los resultados. Tengo que haberme equivocado en algo en la programación. Ya voy a compartir entonces de nuevo la pantalla. Tengo que haberme equivocado en algo de la programación. Como lo hice rápido, le contaba a Paul hace un rato que justo antes de la clase lo estaba programando. ¿Ya? Pero según lo que estoy viendo, estamos bien en el cálculo. A ver qué... Espero que hayan ido revisando y que si les dio algo extraño, me lo comenten. Pero según yo, está todo bien. Ya, yo creo que me equivoqué solamente en hacer algún cálculo en MATLAB, en el código. Ya, que aquí ingresé las ecuaciones, puedo haberme equivocado en algún signo en las ecuaciones para hacer la animación. Ya, así que eso, échale una mirada al ejercicio y mañana continuamos. Mañana es sábado. Yo juro que hoy día es jueves. El lunes podríamos ¿Este continuar. ejercicio está en la guía o no, profe? Me parece mucho que sí. Me parece mucho que está en la guía. ¿Ya? Ya, si no, igual le tomé screenshot, así que no hay ningún problema. Ujú. Aquí en todo caso después pueden echar una mirada al video para seguir con los datos del... Porque aquí nos están preguntando, por ejemplo, la altura del edificio. ¿Ya? Según mi cálculo estaba a 26 metros de altura. Y después nos preguntan la dirección con respecto al horizontal de la velocidad final. La dirección basta calcular el ángulo, ¿cierto? Entre el eje X y el eje Y de la velocidad final, ¿ya? Que obtuvimos. Ya conocemos la componente X, ¿cierto? Y nos falta la componente, en este caso la componente Y, que es la que yo decía que tenía una duda. ¿Mm? Así que échenle una mirada. ¿Mm? Por lo que ustedes me decían también, no tenemos ningún error. ¿Ya? Yo creo que, insisto, el error puede ser simplemente el hecho eh, de haber programado mal la, la, la configuración en MATLAB. ¿Ya? Cualquier duda, entonces, el lunes me la hacen. Yo creo que esto es un ejercicio seguro en la prueba. Ya recuerden que eh, es casi un ejercicio por tema. ¿Ya? Por eso hemos ido avanzando con movimiento rectilíneo, uniforme, ahora lanzamiento de proyectil y ya la próxima semana también nos ponemos de lleno con movimiento circular, que a mi juicio es lo más complicado. ¿Ya? No les quito más tiempo, que tengan un muy buen fin de semana, aprovechen de descansar y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao, Chau, profe, chau. cuídese. Chao, Igualmente, chau, profe, que chau. esté bien.